Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, tengan todos y todas en el Señor. Hoy es viernes 2 de junio del 2023. Hoy el Señor nos ofrece un hermoso mensaje de que cuidemos nuestro templo espiritual, nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo y también aquellos templos que albergan a tantas personas en celebraciones tan hermosas para celebrar, valga la redundancia, al mismo Padre Dios y a Jesús el Hijo con la gracia del Espíritu Santo. Hoy debemos tener siempre pendiente en todo el trayecto de este día que el Señor cuenta con nosotros para que busquemos la manera de en todo servirle y amarle en nuestros cultos, en nuestras celebraciones y que en todo descubramos la gracia de su presencia. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 11, versículo del 11 al 26. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era el tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo, se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito: mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los letrados, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Este evangelio nos presenta dos situaciones. Primero, la de la higuera, y segundo, la manera como Jesús utiliza un látigo, como nos dicen versiones, ¿no? Y echa a los cambistas, a los vendedores que están usurpando el templo. El único acto de violencia física de Jesús que hay registrado en las Sagradas Escrituras. Estas dos situaciones nos ponen a nosotros, como yo decía en la introducción, a analizarnos para ver si en verdad nosotros, si estamos siendo fieles a aquello para lo que hemos sido creados desde Dios como templo de su Espíritu Santo, porque tenemos la gracia de su presencia en nosotros. Es curioso, llama la atención ver cómo Jesús maldice a una planta, a un árbol, y es como, puede parecer como hasta algo injusto, porque dice que la higuera no era el tiempo de ella dar sus frutos. ¿Qué significa esto? Nosotros como cristianos y cristianas, como seguidores de Jesús, no estamos para creer que debemos dar la gracia de su presencia en un tiempo o en ocasiones específicas, sino siempre, siempre. Esta higuera representa lo que somos nosotros. No estamos para dar los frutos del espíritu que llevamos dentro, de ese espíritu que nos da ánimo, que nos da vida. No es cuando o querramos o en un tiempo, como ya dije, específico, o en situaciones también que ameriten según nosotros. Siempre estamos llamadas y llamados a dar la presencia de Dios, esa presencia que nos hace ser similares a Él, esa presencia que nos hace dar frutos por la gracia que Él provoca, por todo eso que Él hace, que luego esos frutos salgan. El Señor nos pide que no tengamos miramientos para creer que aquí sí, o con este sí, y con aquel no, o con esto no. Todos los días, todos los momentos de nuestras vidas son propicios para dar a Jesús desde nuestras acciones, desde nuestras palabras, desde lo que somos, donde estemos, donde vayamos, en lo que estemos representando. Siempre estamos para dar a Jesús, porque venimos de Él y de Él brotan para nosotros las gracias necesarias que hacen que esos frutos estén en cualquier momento, en cualquier época y en todo momento. Ojalá que nosotros podamos abrir esa posibilidad, como Él mismo nos dice al final. Si pedimos con fe, todo lo podemos lograr, porque con fe y con la gracia de Dios podemos hacer posible lo que humanamente para nosotros no lo es. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado.
rojo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. La segunda parte, como decía, es esa famosa escena de Jesús echando a los vendedores y cambistas del templo. ¿Por qué esta acción violenta? Como decía, la única que hay así, con esta violencia, ¿no? Bueno, es precisamente para, como nos dice en otras versiones del Evangelio, el celo por la casa del Padre, el celo por la palabra de Dios le devoraba. Es decir, que se cumplieran las cosas como debían ser. El templo no era para tomarlo como un lugar de comercio, un lugar donde se hicieran tantas cosas simplemente por ganar dinero, por hacer esos negocios y lo más importante, descuidarlo. Bien sabemos que cuando estamos en algún establecimiento, estamos más pendientes y más interesados en aquello que yo estoy negociando o en aquello que yo estoy buscando realizar. Y lo otro pasa a un segundo, tercer plano. En este caso, la oración, la manera de adorar a Dios en el templo como casa de Dios que era. Entonces, Jesús les echa a ellos porque lamentablemente han hecho de ese lugar sagrado un lugar de venta, un lugar de negocio, un lugar de buscar un bienestar que no es que esté mal, pero no es el lugar. ¿Qué pasaría si hoy Jesús viene a nosotros, a nuestras vidas, a los lugares que frecuentamos, a nuestros templos? Quizás no nos echaría por estar negociando, pero hacemos lo que debemos en nuestros templos, en los lugares donde estamos llamados y llamadas a reconocer la presencia de Dios, incluyendo nuestros hogares. Lo que realizamos habla de Dios. Yo creo que a eso estamos llamadas y llamados en este evangelio, a descubrir si en verdad estoy dando los frutos y en todo momento, lugar, circunstancia, y si me estoy comportando de acuerdo a lo que el mismo Dios me ha ofrecido desde nuestros lugares sagrados, desde las personas con las cuales estoy llamada a dar presencia de Dios. Hoy este día es una manera de cuestionarnos para ver cómo está siendo nuestro comportamiento ante aquellas cosas sagradas que el Señor
me ha brindado y ha puesto a mi disposición. Ojalá que podamos abrir el corazón, la mente y sobre todo nuestra disponibilidad para hacer realidad lo que Dios quiere en mí. Que Él nos bendiga, que Él nos acompañe en este día y que podamos en todo hacer posible la palabra de Dios que está impregnada en mí, porque también soy presencia suya y eso estoy llamado a dar a los demás.